Repito, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Hoy tenemos el honor junto a Gustavo Chiapa de iniciar la segunda reunión científica de la Sociedad de Geriatría y Gerontología. El título, ¿sí?, de nuestra reunión de hoy es Protección cardiorrenovascular, ¿qué hay de nuevo para el tratamiento farmacológico? Y bueno, y tenemos a dos médicos excelentes para darnos esta presentación, que son el doctor Pablo Strigel, no sé si lo pronuncié bien, Pablo, discúlpame, es médico cardiólogo, coordinador de cardiología en la Clínica Besone, miembro asesor del Consejo de Cardiogeriatría de la Sociedad Argentina de Cardiología, y esta reunión va a darla junto con la doctora Olga Blanco, que ella es médica geriatra, es médica de la Unidad de Agudos de Geriatría del Hospital Durán y del Hospital Alemán, es vocal titular de la SAG y del Consejo de Cardiogeriatría de la SAG. ¿Sí? Así que bueno, adelante y bueno, luego de la presentación, que van a dar 20 minutos aproximadamente cada uno de ellos, vamos a tener un espacio a preguntas que pueden ir ya mandando por YouTube. Así que bueno, adelante. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. Trataremos con Olga en estos 40 minutos entre los dos hacer un update de qué es lo que hay de nuevo en tratamiento farmacológico. En la próxima, yo lo que voy a hablar en este primer slide es de una familia de drogas, las glifosinas, que son los inhibidores del transportador de sodio glucosa 2, que son una de los fármacos que tenemos nuevos en protección renovascular, ¿sí? Esto es uno de los fármacos que uno puede caratular como game changers o que cambian la patología, ¿sí? Uno lo puede equiparar en su momento y en la historia de la cardiología que me tocó vivir a mí, al clopidogrel cuando fue el estudio CURE en síndromes coronarios agudos, o lo que fue el valsartán más el sacubitrilo en insuficiencia cardíaca, o más recientemente los Avanes, el apixaban, el rivaroxaban, en el tratamiento de los anticoagulantes en la fibrilación auricular. Realmente son drogas que rápidamente acumulan evidencia y cambian, como vamos a ver ahora, las guías de tratamiento muy rápidamente. Para dimensionar, en los últimos 10 años hubo más de 8.000 publicaciones con este grupo de drogas y actualmente, como vamos a ver también, está extendiéndose su indicación y los estudios a evaluación en prevención primaria y otras patologías relacionadas. La siguiente. El efecto que tienen estas drogas cardiorrenal protector es inicialmente en el riñón, en el túbulo contorneado proximal, en donde inhiben la reabsorción de sodio-glucosa, ¿sí? Y así se reducen los niveles de glucosa plasmática. Sin embargo, como bueno, lo vamos a ver ahora, hay un montón de acciones que van más allá de esta acción metabólica de disminuir los niveles de glucosa. Y así como sucedió con las estatinas, hay varios mecanismos propuestos pleiotrópicos que son independientemente del beneficio metabólico y de bajar la glucemia. Y esto ocurre tanto en personas con diabetes, como vamos a ver con enfermedad renal crónica, en estadios avanzados, y en pacientes sin diabetes mellitus. En estos últimos pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus, el efecto glucosúrico es menor, con lo cual el efecto pleiotrópico es el que está propuesto. ¿Y cuáles son los mecanismos propuestos para esta protección vascular, renal y del daño cardiovascular? Bueno, tenemos metabólicos y fisiológicos, con una reducción de la hiperfiltración glomerular e inhibición de la secreción de renina, un aumento en la eritropoyetina importantísimo en los pacientes con insuficiencia cardíaca, reducción del estrés oxidativo, inflamación y fibrosis, inhibición del sistema simpático, disminución de la presión arterial y también asociado a esto mejoría de la disfunción endotelial. Se postula en mecanismos celulares que estas drogas modifican la programación celular vía activación de la lipólisis y oxidación de los ácidos nítricos y un aumento en la producción de los cuerpos cetónicos, lo cual mejoraría el perfil y esa acción pleiotrópica. Activación de señales de supresión de energía celular y autofagia e inhibición de mecanismos inflamatorios
e inhibición de la actividad del intercambiador de sodio-hidrógeno en los cardiomiocitos, disminuyendo la entrada de calcio intracelular a nivel cardíaco, lo cual haría un efecto directo cardíaco de mejoría y en protección vascular. La próxima. Todos estos efectos y todo este beneficio fundamentalmente se han dado en estos 4 estudios que acá estoy mostrando, ¿sí? El DAPA Heart Failure, el de Liver, el Emperor Reduce y Preserve. Y acá en esta tabla, lo interesante de ver, y por eso la puse, porque también se engancha con el tema de la protección renal, es independientemente del filtrado glomerular, ¿sí? Cuando uno los divide en más de 60 mililitros por minuto o en menos de 60 mililitros por minuto, la protección y los eventos disminuyen en todos los grupos independientemente del filtrado glomerular. La próxima. Y cuando uno va a eventos puros renales, ¿sí? En estos 3 estudios que tienen ahí, que también han sido pivotales en estos fármacos, disminuyen tanto los compuestos renales de fallo renal, duplicación de creatinina, como los eventos cardiovasculares, ¿sí? De muerte cardiovascular. Entonces, estos fármacos tienen tanto una protección vascular, cardiovascular y renal, e independientemente del filtrado glomerular. No hay problema, Olga. La próxima. Entonces, en conjunto, como para no aburrir, porque esto seguramente todos lo han leído, estos estudios son muy, muy importantes, demostraron reducir el compuesto en internaciones hospitalarias por insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca y o diabetes. O sea, como les nombré anteriormente, ya empezaron como fármacos utilizados para disminuir los niveles de glucemia y en pacientes con diabetes, pero han traspasado esta frontera y ya los estudios son con diabetes o sin diabetes, con insuficiencia cardíaca y disminuyen la mortalidad cardiovascular y total. Y como también ayudan a enlentecer la enfermedad renal crónica en pacientes que tengan o no tengan diabetes o que tengan o no enfermedad renal crónica previa. La empaglifosina, fundamentalmente, yo no lo nombré antes, hay 2 drogas en nuestro mercado, la empaglifosina y la dapaglifosina. Hay otras, pero que no han entrado en nuestro mercado. Demostró reducción de la mortalidad total y los eventos cardiovasculares mayores, ya sea muerte cardiovascular, infarto o ACV, en pacientes con prevención secundaria. Y la DAPA también ha mostrado reducción de los eventos cardiovasculares mayores, muerte cardiovascular, infarto o ACV, en pacientes que ya tengan enfermedad cardiovascular establecida en prevención secundaria. En estos momentos hay varios estudios ongoing en prevención primaria, pero todavía estos no están terminados y no hay conclusiones todavía disponibles, pero sepan de que ya se está hablando de utilizar estos fármacos en prevención primaria cardiovascular. Lo que sí, cuando uno desagrega los eventos cardiovasculares mayores, muerte en infarto o ACV, no han demostrado individualmente mejoría o disminución de los eventos, ya sea de infarto o accidente cerebrovascular individualmente. La siguiente. Y acá es importante de ver por qué yo había nombrado en la primera diapositiva que son fármacos que cambian el paradigma. En el consenso de la SAC de diabetes y enfermedad cardiovascular del año 2020, uno ve que el paradigma era el control metabólico. De acuerdo a que tenía hemoglobina glicosilada mayor o menor de 7, era la sugerencia o la recomendación para iniciar metformina más inhibidor de la SGLT2, ¿sí? Como lo ven ahí. Y esto cambió en 3 años. El paradigma cambió. Ya no importa el control metabólico, sino el riesgo cardiovascular. En pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 y alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida por antecedente de infarto, cirugía, angioplastia, es independientemente del control metabólico que se utiliza, que se recomienda el uso de fármacos inhibidores de la SGLT2 con beneficio
cardiovascular demostrado para disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. Y como ven ustedes, es una indicación 1A. La siguiente. Y cuando vamos a las guías de insuficiencia cardíaca del año 2023 de la SAC, donde está la cuádruple terapia que todos conocemos, beta bloqueantes, inhibidores de ARNI, inhibidores de los receptores mineralocorticoides, se sumó esta cuarta grupo de drogas, que son las glifosinas, en la reducción de riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y aún muerte, pasando a ser parte del tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca con función reducida, en donde, junto con los betabloqueantes, los ARNI y los inhibidores de los mineralocorticoides, es indicación clase 1A. La siguiente. Si uno ve en función levemente reducida o mejorada, es el único fármaco en donde tiene un nivel de evidencia 1A para disminuir el riesgo de hospitalizaciones y mortalidad cardiovascular. Los diuréticos disminuyen los síntomas y los signos de insuficiencia cardíaca, y las otras son indicaciones clase 2A. Y cuando vamos en la siguiente a ver la insuficiencia cardíaca con función preservada, también estos fármacos han cambiado el paradigma y la recomendación es 1A para la reducción de internaciones por insuficiencia cardíaca, siendo el único fármaco que tiene esta indicación 1A. La próxima. Si uno va a la historia, la última guía de insuficiencia cardíaca, año 2016 de la SAC, y el diapositivo no está mal, está en blanco, no había indicación para estas drogas, no estaban ni consideradas este grupo de fármacos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. O sea, en menos de 6 años, en menos de 7, 8 años, estos fármacos han pasado a ser en insuficiencia cardíaca, clase 1A, para todo tipo de fracción de eyección, ya sea preservada, levemente disminuida o con menos de 40% de fracción de eyección. O sea, realmente ha sido algo que ha sido paradigmático y que ha mejorado nuestro arsenal terapéutico en insuficiencia cardíaca. Y si recordamos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome geriátrico, ¿cómo no va a ser esto importante en los pacientes que estamos todos tratando habitualmente, mayores de edad? La próxima. Entonces, esto también sucede en las guías de recomendación mundiales, tanto cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología, y es más, yo lo traje como, digamos, un detalle de color. Las guías europeas ya de hipertensión ya hacen mención al impacto positivo que tiene este grupo de drogas en la presión arterial y la posible contribución de estas drogas en pacientes con hipertensión arterial, con lo cual no es por ahí en las próximas guías de hipertensión arterial lo tenemos dentro de un arsenal terapéutico para tratar presión arterial. La siguiente. Y también las guías relacionadas con enfermedad renovascular están recomendando a estos fármacos para disminuir la progresión de la enfermedad renovascular, como tienen ahí que se han actualizado recientemente las guías NICE y las guías de la Asociación Nefrológica del Reino Unido, para disminuir la progresión de la enfermedad renovascular en pacientes con y sin diabetes. La siguiente. Acá tenemos algunos efectos adversos, contraindicaciones y precauciones en este grupo de drogas. Yo las puse ahí en negritas, las que serían contraindicaciones reales y absolutas. La hipersensibilidad, por supuesto, el embarazo, el riesgo de embarazo y la hipotensión arterial. ¿Y por qué lo pongo así? Porque el filtrado glomerular menos de 20 es relativa. Todos los estudios que mostré anteriormente han ingresado pacientes con más de 20, pero sepan que en estos momentos hay estudios con menos de 20 de fracción de filtrado glomerular y estudios en pacientes con diálisis, en donde se han empezado a ver resultados promisorios con estas drogas. Y también se han empezado a incluir pacientes con diabetes tipo 1. ¿Qué precauciones tenemos que tener? Como nombré, por el mecanismo de acción, producen glucosuria y pueden predisponer a infecciones fúngicas y genitourinarias, ¿sí?
recomendar la higiene local, y esto es muy importante en los pacientes mayores. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están instrumentados y en donde tienen mayor predisposición a infecciones genitourinarias. La hipoglucemia en pacientes con diabetes, tratados con insulina o sulfonilureas, hay que ajustar la dosis. Y esto es importante, la deshidratación, hipotensión o insuficiencia renal prerrenal, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca que están tratados con ARNI y diuréticos. Hay que hacer un monitoreo del balance hídrico y del ajuste de la dosis de diuréticos en forma personalizada. Y esto se relaciona con la siguiente, que es el evento adverso, no, la anterior, perdóname, la siguiente precaución, que es uno de los eventos adversos más graves que tenemos en estos pacientes, que es la cetoacidosis euglucémica. ¿Sí? Esto se da en pacientes con diabetes y sobre todo cuando hay ayunos prolongados. Y en esto, con cuidado, por ejemplo, en pre y post cirugía, en pacientes ancianos, frágiles, en donde lo dejamos en ayunos prolongados, la típica, se suspende la cirugía o se retrasa y en vez de 6 horas de ayuno vamos a 10, 12, 20, y si están medicados con estas drogas, es muy importante tener este evento adverso, que es muy infrecuente, pero es muy grave. Y en enfermedad vascular periférica, el monitoreo de aparición de lesiones tróficas. Por eso, como controles periódicos, se propone controlar la función renal al iniciar la terapia. ¿Por qué? Porque al iniciar la terapia se ha visto una disminución de entre un 10 a un 15% en la tasa de filtrado glomerular en el primer mes. Entonces hay que controlarlo, ¿sí? Y sobre todo en el paciente con diabetes, y los balances de líquidos regularmente y ajustar la dosis de diuréticos y de ARNIS. La siguiente. Hay dos estudios que les traigo, solamente hay un montón más, pero son metaanálisis y revisiones sistemáticas en pacientes ancianos o frágiles con este tipo de drogas. La siguiente. En todos ellos se ha visto una disminución de los eventos. Ahora voy a mostrar las próximas tres. La primera es mortalidad de todas las causas. Hay disminución de los eventos en este metaanálisis que ha incluido más de 70.000 pacientes ancianos o frágiles con inhibidores SLGT2. La siguiente. También lo mismo se ve en mortalidad cardiovascular. Y en la siguiente vemos también disminución de la internación por insuficiencia cardíaca. La siguiente, Olga. Acá vemos lo mismo, disminución con este tipo de fármacos de este evento de hospitalización. La siguiente. Y en cuanto a eventos adversos, vemos que no hay una mayor cantidad de eventos adversos en pacientes frágiles o ancianos con respecto a los que no son, ¿sí? Ni siquiera en la cetoacidosis euglucémica, como les había nombrado anteriormente. La próxima. Este es otro estudio en donde se divide esas tres líneas que ven. La roja es pacientes que tienen una alta fragilidad, y azul pacientes no frágiles, y en donde se ve que en los pacientes que tienen una fragilidad mayor, mayor es el impacto en disminución de empeoramiento de insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular o cualquier hospitalización o hospitalización por insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces estos pacientes no solamente tienen su efecto en pacientes menores de 65 años, sino también en los mayores de 65 años o en los pacientes frágiles, y cuanto más frágiles, mayor es el impacto que tienen en eventos duros, como ven acá ustedes, como es muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca. La siguiente. Acá ven lo mismo, expresado en otra manera. Por supuesto, esto es lo mismo, la siguiente. Y acá lo ven también en donde todos los eventos en los más frágiles son donde mayor impacto tiene. La siguiente. Y cuando uno va a analizar los eventos adversos relacionados con esta droga en los más frágiles o en los que no son frágiles, lo más importante, como ven ahí, es la depresión de volumen, que es lo más significativo como evento adverso.
y no se ha visto una mayor continuación de este tipo de drogas por algún evento adverso no relacionado sobre todo a la depresión de volumen o la cetoacidosis glucémica que habíamos nombrado anteriormente. La siguiente. Y por último, es simplemente una nota de color, pero no creo que sea una nota de color en el futuro. Eh, ya hay muchos reportes en donde estos tipos de fármacos han tenido un riesgo potencial, perdón, una mejoría en la demencia y en el deterioro cognitivo en pacientes con diabetes. ¿Sí? La siguiente, donde se ve que estos pacientes que tengan ya sea deterioro cognitivo establecido o la evaluación a través del tiempo de deterioro cognitivo disminuye con el uso de los inhibidores de SGLT2. La siguiente. Y esto llamativamente en este análisis se ven arriba, mayores, como se vio anteriormente y lo mostré, en los pacientes más frágiles tienen mayor impacto. Bueno, acá en los pacientes que ya tienen un diagnóstico de demencia o que tienen un índice de deterioro cognitivo mayor, es donde mayor tiene impacto en la mejoría de ese deterioro cognitivo. La siguiente, o creo que termine, ¿no? Así es. Bueno, los dejo con Olga, que va a hablar de otro grupo de fármacos, y después al final tenemos un tercer grupo chiquito, o en realidad es una droga sola para también hacer un chimento. Estás muteada. Ahí presento mm, con mi presentación. Tengo que dejar de compartir un momento. Ahí vuelvo y comparto. ¿Se ve la pantalla? Se ve Olga, pero no, ahí está, perfecto. Y ahí, Ahí van pasando las diapositivas. Sí. bueno, siguiendo la misma línea, hablando sobre prevención nefrocardiovascular y qué hay de nuevo y qué hay para las personas mayores, bueno, vamos a hablar ahora de lo que son los agonistas del receptor del GLP-1 y capaz un poquito de los duales y su efecto, ¿no? Que va más allá del control glucémico. La hoja de ruta de la siguiente presentación, vamos a hablar un poquito, dar una introducción sobre lo que es el GLP-1 y esta medicación, cuáles son los mecanismos que se han propuesto o que se han visto que brindan esa protección nefrocardiovascular, cuál es la evidencia que hay en general y obviamente especificada en lo que es la población de las personas mayores y algunas conclusiones del tema. Hay que tener en cuenta que las últimas directrices de varias organizaciones mundiales, entre ellas lo que es la ADA, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, las guías CADIGO, que son referentes en el manejo de lo que sería la patología renal y diabetes, se recomiendan los agonistas del GLP-1 como primera línea en aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida y diabetes tipo 2. A su vez, si nos instauramos ya en lo que es la Argentina, lo que vemos es que las guías de práctica clínica de lo que sería el diagnóstico, la prevención y el manejo de la diabetes se hace una recomendación que es condicional a favor sobre el uso de estos medicamentos como alternativa a lo que ya había explicado Pablo de los ISGLT2, también en esta población, en personas con diabetes más obesidad, que tienen enfermedad cardiovascular establecida y que no han alcanzado la meta del control glucémico con uno o dos antidiabéticos. Ahora, el GLP-1 se ha visto que tiene innumerables efectos, tiene su expresión, el receptor en varios órganos bueno, de la economía del sistema,
entre ellos el riñón, el músculo, el páncreas, a nivel intestinal, a nivel cerebral, pero bueno, hoy vamos a hacer más hincapié en los efectos que se han visto a nivel del sistema cardiovascular, del sistema vascular y a nivel renal, que en algunos modelos parece ser bastante favorecedor. Entonces, el GLP-1 básicamente es un péptido de 30 a 31 aminoácidos que procede de lo que sería el proglucagón, se produce en las células L entéricas, en el intestino delgado, y media su efecto con su receptor, que es el receptor del GLP-1, que es una proteína transmembrana, de 7 bucles. El tercer bucle a nivel intracelular es el que, digamos, que activa toda la cascada intracelular de proteína, de quinasas, y donde se media básicamente su acción. Hay que saber que el GLP-1, su vida media es muy cortita, menos de 2 minutos. Entonces, esto o sea, fue una cuestión importante para vencer y para poder ofrecer un medicamento de mayor acción. Y digamos que el primer agonista se descubre que es la Sendina 4 a nivel de lo que es la saliva del lagarto de Gila, y de ahí se van haciendo algunos derivados. Entonces tenemos los derivados, la esendina, que es el esenatide, el lisisenatide, que son de corta acción, y están los propios análogos del GLP-1 humanos, que ahí tenemos por su tamaño, ya sea pequeño o grandes, aliraglutide, semaglutide, dulaglutida y albiglutida, que albiglutida pues no se comercializa. Hay que saber que los de corta acción, los que son basados en la encendina, tienen un efecto más a nivel en la glucemia postprandial, y los análogos de mayor, o sea, de larga acción, su efecto es principalmente a nivel de, bueno, la disminución del glucagón y un control de la glucemia a nivel basal y en ayunas. Entonces, bueno, revisando la bibliografía, que también hay una catarata de estudios, de estudios randomizados, de revisiones sistemáticas en el último tiempo sobre estos medicamentos, eh, busqué lo que diríamos cuáles serían los mediadores potenciales de los efectos de esta medicación en lo que es el resultado cardiovascular y renal. Y en esta revisión proponen 5 o 6 factores, acá los describo, serían la reducción de la hemoglobina glicosilada, la reducción, el efecto en la reducción de la presión arterial, la disminución de los niveles de insulina, la pérdida de peso y los cambios que hay en el radio albúmina-creatinina urinaria. Básicamente, lo que ellos demuestran en este análisis de regresión es que parecería que lo que más impacta en estos resultados y los beneficios a nivel cardiovascular y renal serían la reducción de la hemoglobina glicosilada y la pérdida de peso. Y entre más haya reducción en estos parámetros, mejores desenlaces de protección cardiovascular y renal se podrían obtener. Entonces, el, el receptor del GLP-1 y, bueno, sus agonistas, lo que hacen, lo que se ha demostrado, esto todo a nivel de modelos en animales, la realidad es que se median dos diferentes efectos, efectos a nivel sistémicos y efectos que parece que son directamente a nivel cardíaco. Estos efectos sistémicos básicamente son que mejora el metabolismo de la glucosa, disminuye los lípidos en sangre, disminuye la presión arterial y hay una notoria pérdida de peso. Pero a nivel cardíaco se ha visto en estos modelos con ratones que eh, directamente el receptor al activarse promueve una serie o una cascada de activación enzimática que, que lo que hace es que haya disminución del estrés oxidativo, disminución de la inflamación, mejora la función mitocondrial,
disminuye la apostosis y también otro tipo de muerte celular que se presenta a nivel del miocardio y aumenta la vasodilatación. Todo mediado básicamente por la activación de lo que sería el AMP cíclico y la proteína quinasa A, y la producción de más óxido nítrico. Esto se traduce en que a nivel cardíaco, a nivel de lo que sería la enfermedad coronaria, haya disminución del tamaño del infarto del miocardio, haya una placa más estable y aumente el flujo coronario. Y a nivel de lo que es la patología, a nivel de insuficiencia cardíaca, veamos mejoría de la función cardíaca, mejoría en lo que sería el remodelado y en algunos estudios de isquemia reperfusión han visto que también disminuye la injuria por esta situación. Entonces, para no entrar tanto en la mitocondria, esto solamente para tenerlo acá y mostrárselo, que básicamente el receptor, el GLP-1, al acoplarse con su receptor, activa toda una vía mediada por el AMP cíclico y la quinasa de AMP, que básicamente produce disminución de las especies reactivas de oxígeno, mejora la disfunción mitocondrial, disminuye ciertos parámetros de inflamación porque bloquea la producción de TNF-alfa, de interleucina 1, interleucina 6, mejora lo que sería el estrés del retículo sarcoplásmico y también bloquea cierta expresión de algunos factores que son propensores para la muerte celular a nivel nuclear. Y esta misma situación se vio tanto en lo que sería en la célula endotelial como lo que se vería en el cardiomiocito. Por otra parte, hablando de los efectos que tiene esta medicación a nivel renal, básicamente los efectos que se ven en los estudios están dados por la disminución de la macroalbuminuria y lo que se dice es que los agonistas del receptor de GLP-1 a nivel renal tienen una, digamos, una situación de estabilidad en lo que es la hemodinamia renal. Ellos lo que favorecen es que haya vasoconstricción de la arteriola eferente y vasodilatación de la eferente. Y esto lo que hace es que caiga un poco la función, la tasa del filtrado, pero después, por otros mecanismos, la economía tiende como a la igualdad y favorece la natriuresis. También se ha visto que disminuyen el estrés oxidativo renal y que disminuyen la actividad del sistema de regina angiotensina aldosterona renal y los niveles de angiotensina 2. Esto también acá tiene resumido todos estos mecanismos nefroprotectores de este grupo de medicamentos a nivel renal. Lo que hacen es que disminuyen el hiperfiltrado, se bloquea la producción de endotelina 1, aumenta la producción de óxido nítrico, lo que favorece la vasodilatación, mejora la economía o el metabolismo de la glucosa a nivel renal y hay un bloqueo de lo que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel renal. Por un lado, eso es como un resumen de lo que sería el efecto de los GLP-1. Ahora voy a los duales, que aquí está el tirzepatide, que es un agonista dual de receptores GLP-1 y HIP, que comparte los efectos beneficiosos de lo que sería el GLP-1, pero también digamos que ofrece una acción dual, porque aumentaría lo que sería la secreción de la insulina, disminuiría o favorecería la sensación de saciedad y a su vez también se retrasa lo que es el vaciamiento gástrico. A comparación del GLP-1 con el GIP, el GIP sí lo que tiende a hacer es que aumenta la secreción del glucagón. El tirzepatide es el único péptido en estos momentos con algoritmo dual, HIP y GLP-1, más HIP que GLP-1. La afinidad es 5 veces menor con respecto al agonismo del GLP-1, que está aprobado por la FDA para el manejo de la diabetes
tipo 2 y que en estos momentos se están llevando estudios en ongoing sobre investigación de el impacto de esta medicación en el peso, en lo que sería la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en mortalidad cardiovascular, su compuesto, y lo que serían esteatopatitis no alcohólica. La realidad es que hasta el momento está, como les digo, aprobado para el manejo de la diabetes por la FDA, pero no se incluye o la ADA todavía no lo incluye como parte de estos agentes que producen un beneficio cardiorrenal. Y básicamente este es todo como el compendio de los estudios que van con tirzepatide, que son del SURPASS 1 al SURPASS 6, donde se ha demostrado que, bueno, en comparación al placebo es superior para lo que es la disminución de la hemoglobina glicosilada y la pérdida de peso, y que por lo menos no tiene inferioridad comparándose con otras medidas de manejo para la diabetes. Entonces, se propone que los mecanismos potenciales del tercipatide a nivel cardiovascular estén mediados por la disminución de la glucemia y la reducción de la hemoglobina glicosilada en un 2 a un 3%, la disminución o la pérdida de peso alrededor de un 10 a un 21%, la mejoría, lo que serían los parámetros del control de la presión arterial, y también algunas mejorías que se han observado o disminución de lo que sería en lo que es el perfil lipídico. Y también comparte las vías de favorecer o bloquear aquellas citocinas que son proinflamatorias. De todos modos, los anteriores estudios que les había mencionado, del SURPASS 1 al SURPASS 6, la realidad es que estos estudios no evalúan lo que sería el beneficio cardiovascular del tercipatide. Viene ahora o está realizándose el SURPASS SBOT, que es básicamente sí, el trial con el estudio como tal de los resultados a nivel de esta medicación y sus beneficios a nivel cardiovascular. Entonces, después de esta introducción, les muestro, esto es como toda la historia, por así decirlo, de los estudios y cómo se han ido desarrollando estas moléculas con lisisenatide desde el 2015, en donde por lo menos se ha visto que algunas no son inferiores a placebo en lo que sería en el impacto del compuesto del BACE, de mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal y stroke no fatal. Y algunas otras han demostrado que son inclusive superiores al placebo, como semaglutide y dulaglutide y liraglutide. Y estos estudios al final, que bueno, como les comenté ahorita, el SURPASS y el SOUL, que se encuentran en ongoing. Entonces, si uno resume en este forest plot, en esta revisión sistemática con metaanálisis de el impacto en lo que sería a nivel cardiovascular de los agonistas de receptor GLP-1, con los estudios previos que había comentado, lo que se ve es que ofrecen una reducción de aproximadamente el 13% del MACE, o sea, de la mortalidad cardiovascular, el compuesto de mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio y stroke no fatal. Y bueno, este es el subgrupo del tirzepatide, pero como yo les dije, la realidad es que los estudios previos del SURPASS no fueron diseñados para evaluar realmente su impacto a nivel cardiovascular. Hay que esperar que salga el SURPASS, que es el diseñado como para tal fin. Pero cuando uno va, digamos que desgrana los desenlaces individuales en esta también actualización de una revisión sistemática como metaanálisis de los canadienses, que básicamente de acá es donde se saca al final las recomendaciones para el uso tanto de los SGLT2 como los GLP-1. Ellos ven o muestran, ven que en el paciente que es diabético, pero que ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, aterosclerótica, o que tiene múltiples factores de riesgo, los agonistas del GLP-1 parecieran ser más beneficiosos tanto a lo que es
en el MACE, la disminución de la mortalidad, la disminución de el stroke no fatal y también a nivel de lo que sería el compuesto renal. Que el compuesto renal es básicamente deterioro de la función renal menor del 40 mililitros por kilo minuto, la tasa de filtrado glomerular, muerte de origen renal o que el paciente entre a terapia de reemplazo renal. No siendo así, estos desenlaces o estos beneficios, capaz, según esta revisión, en lo que es la población de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, en donde acá los agonistas del receptor de GLP-1 parecieran ser que el impacto no es tan significativo, a excepción de lo que sería una reducción de aproximadamente el 15% del compuesto renal. Entonces, ya entrando en lo que sería la cancha de las personas mayores y bueno, ¿qué nos dice la evidencia de todos estos estudios en la población con la que nosotros tratamos? Eh, Varios estudios en sus diseños incluyen a personas mayores de 65 años, de 65 hasta 75. La realidad es que la población de por encima, por lo menos de 85 años, digamos que en algunos estudios es casi que nula, están muy poco representados. Y básicamente en el líder y en el sustain 6, que es de liraglutide, y el otro de semaglutide, se ha visto que, bueno, que hay una, por lo menos con liraglutide, en esta población de las personas mayores de 65 años, se ha visto que hay una reducción en la mortalidad cardiovascular de aproximadamente un 22%. También hay una reducción, por lo menos en el líder, de la mortalidad por todas las causas, que va a un 15%, y no vieron una reducción significativa, por lo menos en lo que es en el infarto agudo de miocardio no fatal, ni en stroke, ni hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero bueno, sí, como les había comentado antes, el beneficio que se ve en la disminución de los eventos renales que en los dos estudios básicamente están mediados por lo que es por la disminución de la macroalbuminuria. Con semaglutide también se vio que hay una reducción del infarto agudo de miocardio no fatal, perdón, de alrededor un 26%. Aquí sí se vio una reducción en el stroke no fatal de un casi 39% y bueno, sin otros cambios en la mortalidad. Y así uno podría ir viendo, revisando cada estudio y viendo obviamente los beneficios porque ofrecen en las personas mayores. Que, como les dije, por lo menos hay un buen cuerpo de la evidencia o un buen cuerpo de inclusión de personas, por lo menos entre 65 hasta 85 años. Ya después de 85 años, prácticamente esa población no está representada en los estudios. Y esta metaanálisis, en esta revisión sistemática con metaanálisis, que ahí lo comentado previamente, al principio era en la población general, cuando ya uno hace un análisis de su grupo en lo que son los pacientes mayores de 65 años, en este metaanálisis lo que vieron es que, bueno, de estos estudios previos que yo ya les había comentado, que digamos que son los pilares en lo que es lo que se ha ido estudiando con el GLP-1, los, la población mayor de 65 años es aproximadamente el 48%. Los mayores de 75 años corresponden a un 9,6% y como ya les he dicho, los mayores de 85 años básicamente no están representados o en algunos es muy escasa la muestra con ese corte etario. Entonces, ¿qué vieron en este metaanálisis? Que el compuesto del MACE no había mucha diferencia y realmente casi que con todos no hay mucha diferencia en lo que serían los resultados, los hazard ratios, cuando se comparan los menores de 65 con mayores de 65. O sea que ambas cortes se benefician del uso de este tipo de medicamentos, a excepción
que en este desenlace, en el desenlace del MACE, ellos sí ahí vieron que en los pacientes que eran mayores de 75 años, no en los otros desenlaces, en los mayores de 75 años, pareciera que hay mayor reducción del MACE, en un aproximadamente 25% en comparación al 14% de los mayores de 65 años. Y traigo este otro estudio que básicamente lo que hacen es que afiliados de Medicare que iban a iniciar tratamientos ya sea con DPP4, con inhibidores, con ICGLT2 o con GLP1, los machearon uno a uno eh, y también los machearon con respecto a lo que sería el nivel de fragilidad utilizando el índice de Rockwood. Y que vieron también que tanto a nivel general como en los pacientes que no eran frágiles, los prefrágiles y los frágiles, en comparación a los inhibidores de DLP4, los GLP1 eran favorecedores en la reducción o en el efecto del resultado primario en efectividad cardiovascular, que estaba dado por hospitalización por infarto agudo de miocardio, stroke por insuficiencia cardíaca o por mortalidad por todas las causas. Vieron que las incidencias cumulativas del evento fueron menores en comparación con los GLP-1, menores en el grupo de GLP-1 en comparación con los IDPP-4, y que esto se veía tanto en pacientes que eran no frágiles, uno puede con pacientes robustos, como aquellos frágiles. Por otro lado, en esta misma revisión de población de Medicare, si uno evalúa lo que sería el resultado primario de seguridad, que ellos lo definieron como amputación de algún miembro inferior, fractura no vertebral, hospitalización o ir a la guardia por hipoglucemia, hospitalización por insuficiencia renal aguda, cetoacidosis diabética, infección genital urinaria grave, pancreatitis o algún otro evento biliar no maligno, se dieron cuenta que también las incidencias acumulativas, por lo menos en comparación GLP1 con los IDPP4, eran menores en los GLP1, no siendo así, no había mucha diferencia en los pacientes que son frágiles. Esta es otra revisión, es un metaanálisis de Cochrane, digamos que a nivel general, de lo que sería seguridad, los resultados de seguridad de esta medicación comparada con placebo en personas con enfermedad cardiovascular. Y se ha visto que, bueno, parece que no hay diferencia con respecto a peoría de la función renal. Bueno, acá no se pudo rankear el tema de hipoglucemia por heterogeneidad de los estudios. Tampoco hay mucha diferencia, porque uno a veces como que le preocupa el tema de la pancreatitis. No había mucha diferencia en la aparición y bueno, fractura por lo menos en esto no estaba reportado. De todos modos, deben saber que no se recomienda el uso en pacientes que tienen antecedentes, ya sea familiares o personales, de cáncer de páncreas o cáncer de tiroides, sobre todo medular de tiroides. Y ya como a modo de resumen, entonces podemos ver, bueno, cuáles son los resultados general de los agonistas del receptor de GLP-1 en los pacientes con enfermedad cardiovascular o con alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y vemos que por lo menos todos tienen una eficacia importante en lo que sería la reducción de la hemoglobina glicosilada, pero ya, bueno, los desenlaces, por lo menos a nivel cardiovascular, dado por los estudios, lo que sería dulaglutide, liraglutide y semaglutide serían beneficiosos, al igual que a nivel de lo que sería la nefropatía, y también tienen un perfil beneficioso en la reducción de la mortalidad por todas las causas a nivel cardiovascular. Y te doy espacio a
Pablo, de nuevo para hablar un poquito sobre finerenona. Bueno, gracias. Eh, a ver, traemos esta también molécula que se incluye dentro de ese cuádruple tratamiento que había hablado de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que están los receptores de los mineralocorticoides. La finerenona sería el tercero, después de la espironolactona y la eplerenona, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Qué cambió desde los años 90, en donde fueron los primeros estudios con espironolactona, a hoy? Hoy sabemos que la angiotensina no es el principal factor la angiotensina no es el principal factor en la secreción de la aldosterona, sino que es uno de los múltiples determinantes que estimulan la secreción de aldosterona, que no es el único ligando, la aldosterona de los receptores mineralocorticoides, que la aldosterona no aumenta la presión por estimular la retención de sodio, sino que tiene efecto directo sobre los vasos sanguíneos y sobre el sistema nervioso central, aumentando el tono simpático, y que los antagonistas de los receptores mineralocorticoides no son el único método, digamos, de bloqueo de la unión de la aldosterona a los receptores. La siguiente. Y por eso este nuevo fármaco inhibidor de los receptores de los mineralocorticoides, la finerenona, lo primero que se diferencia es una estructura no esteroidea, no tiene metabolitos, tiene una distribución que es balanceada uno a uno entre los receptores mineralocorticoides en el riñón y en el corazón, con una alta potencia y una alta selectividad por estos receptores, y que tiene un efecto modesto sobre la presión arterial, pero un efecto potente sobre la disminución de la proteinuria y el efecto de la progresión de enfermedad renal. Eso ahora lo vamos a ver en los estudios que se hicieron, pero esto es lo más importante, me parece a mí, que todo este efecto que tiene más que ver sobre el corazón, que, eh, que tiene un efecto no esteroideo y que es un agonista inverso sobre los receptores y el reclutamiento de cofactores de aldosterona, hace que no tenga un efecto sobre la presión arterial, pero sí sobre la proteinuria y la protección renal. Y comparte, eso sí, uno de los efectos adversos con la eplerenona y con la espironolactona, que es la hiperpotasemia. El siguiente. Acá tenemos los tres estudios más importantes con esta droga, el Fidelio, el Fígaro y el Fidelity, y en donde en los tres consistentemente se observa una disminución en los eventos renales compuestos, pero también una disminución en el fallo renal progresiva hacia el fallo renal terminal, ¿sí? Que lleva al paciente a diálisis, y también sobre los eventos cardiovasculares. La siguiente, por lo cual hoy por hoy podemos concluir que la finerenona es un fármaco útil desde el punto de vista de eventos cardiovasculares y para nefroprotección, en aquel paciente en donde no podemos empezar con espironolactona o con eplerenona porque tiene ya fallo renal o este, un deterioro de la función del filtrado glomerular. La finerenona ha demostrado disminución, además de los eventos cardiovasculares, disminución de la progresión de la enfermedad renal hacia enfermedad renal terminal y diálisis. Y tiene un mejor perfil de seguridad, ya que el único problema que trae esta droga es la hiperpotasemia y la hiperpotasemia que lleva a la necesidad de suspensión de la misma. Olga. Y bueno, esto también como en concordancia a lo que acaba de mostrarles Pablo, esta también revisión con metaanálisis de finerenona, pero también incluían a GLP-1, me voy a dedicar lo que es solamente a finerenona. Exactamente, se vio una disminución de lo que sería el MACE en esta clase de fármaco de un alrededor de un 13%, y
sí se estratifica por enfermedad cardiovascular establecida, por lo menos en lo que se vio con respecto a finerenona, es que el beneficio parecería ser mayor en aquellos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida con respecto a los que no, con un perfil de disminución de un 15% de lo que sería el compuesto del MACE. Y ya por último, con respecto a finerenona, en lo que serían los desenlaces renales, lo que se ha visto, pasa que aquí ya cambia un poco con este otro estudio el tema de lo que es la inconsistencia, que habría también un 16% de disminución de lo que serían los desenlaces renales con respecto al uso de esta medicación en pacientes con enfermedad renal y diabetes tipo 2. Así que como bueno, para ir concluyendo y cerrando y dar espacio para las preguntas, como hemos visto, tanto los agonistas de receptor del GLP-1 como también los inhibidores del SGLT2 tienen un impacto importante en la reducción del MACE y en algunos de sus componentes individuales, en concordancia a lo que serían los efectos que se ven en la población general. El problema es que, bueno, nuestra población, los que son las personas mayores de 75 años, inclusive los que son los más añosos, están poco representadas en estos ensayos clínicos y también no se demuestra, ¿no?, la heterogeneidad de lo que hay en esta población, ni los diferentes escenarios a los que uno estaría presente para manejar esta población, estas patologías, capaz en pensar que, bueno, no es lo mismo manejar a un paciente que está institucionalizado o un paciente que está a nivel en la comunidad ambulatorio y que muchos de estos estudios no incluyen desenlaces clínicamente importantes desde la geriatría, ¿no? Que sería el tema de funcionalidad. Algunos, bueno, como les mostramos, hablan de fragilidad o de cognitivo, cómo impacta este uso de estas herramientas en lo que es la calidad de vida de esta población. Y todavía falta desarrollar estudios para dirigidos en este grupo que evalúen, ¿no?, el impacto cardiovascular y renal, tanto de los otros medicamentos como con respecto al uso de finerenona. La realidad es que por lo menos los estudios del el Fígaro, el Fidelio y el Fidelity, la población, el promedio de la edad de la población son 64 años, o sea, ni siquiera están involucrados generalmente la población mayor de 65. Bueno, muchísimas gracias a ambos, excelentes presentaciones. Así que pasamos a las preguntas. Tenemos solamente dos preguntas, pero yo tengo algunas más también, ¿sí? Y más que nada para llevar a la práctica clínica de nuestro consultorio de todos los días, ¿no? O sea, bajar esto a nuestra realidad. Eso es lo que les voy a preguntar. Y acá me da pie la doctora Cecilia Volpe, que para Pablo pregunta si considera qué datos eh, perdón, si considera que dados todos los efectos beneficiosos de las glifosinas, los geriatras deberíamos empezar también a indicarlos en pacientes debidamente seleccionados, ¿no? Y yo agrego a la pregunta de Cecilia también algunas preguntas eh, que son, ¿en qué momento lo indicamos? ¿En qué estadio? O sea, ya sabemos que, como dijiste muy bien, Pablo, hasta hace no mucho tiempo nosotros no teníamos que ofrecerle a los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, no había nada. Y ahora sí, tenemos estas drogas. Entonces, ¿qué hacemos en el consultorio? Diagnosticamos la insuficiencia cardíaca. ¿Qué drogas elegimos? Más o menos en qué dosis. ¿Cuándo las indicaríamos? ¿Qué tendríamos que tener como pauta general muy en cuenta como para decir a este paciente no, a este paciente sí? Bueno, mucho. Eh, Sí, a mucho, ver, ¿no? sí. A ver, si las indicaría en pacientes, digamos, del ámbito de la geriatría, o sea, pacientes mayores, indudablemente, no tengo la menor duda. Y en quienes, sobre todo, en el que diagnosticamos un síndrome de insuficiencia cardíaca, ¿sí? En los pacientes con insuficiencia cardíaca, estas drogas, independientemente si son diabéticos o no, o sea, con insuficiencia cardíaca, ya sea con cualquier tipo de fracción de eyección, yo creo que sí, no que creo. Sí, no tengo la menor duda.
¿Cuándo? Lo antes posible. En el Bien. consultorio apenas los diagnostico y en realidad mucho lo que estamos haciendo es en la internación de estos pacientes, si no vienen con estas drogas, o sea, internaciones por insuficiencia cardíaca, los utilizamos rápidamente en la internación. ¿Por qué? Porque además tiene un perfil de seguridad bastante, por lo menos mi experiencia, mucho mejor que el otro, digamos, dentro del cuarteto, digamos, de drogas para insuficiencia cardíaca, hablando de Mm, fracción disminuida, ¿no? Los sí. ARNI, los inhibidores de mineralocorticoides o los beta bloqueantes. La verdad es que el perfil de eventos adversos es mucho menor. O sea, uno da la DAPA, que es lo que más utilizamos en insuficiencia cardíaca, y es una dosis única de 10 miligramos, no hay que titularlo, tiene un efecto sobre la presión arterial, pero no tan importante como los demás, no tiene efecto, digamos, tan importante sobre el deterioro renal, que como lo nombré anteriormente hay que controlarlo. eh, pero no es tan importante. Bien. O sea, es más, yo te diría, en la internación posiblemente hasta sea la primera que por ahí pongo. En el consultorio, eh, si no venían con, habitualmente vienen sí con beta bloqueantes, sí vienen con inhibidores de ARNI, vienen con un inhibidor de mineralocorticoide, les falta esto y apenas lo diagnostico, o si ya está diagnosticado al inicio. Perfecto. Sí. Y también la realidad es que uno en el anciano frágil obviamente tiene que tomar más precauciones porque muchas veces está en una línea eh, muy floja, vamos a decir, en una cuerda floja, ¿no? Donde tocar algo a veces nos puede llevar a efectos adversos. En aquellos pacientes que son frágiles, que aparentemente estas drogas también se utilizan con seguridad, eh, ¿qué experiencia tienen en los frágiles, pero que además tienen infecciones urinarias a repetición? O sea, sabiendo que esto es un efecto adverso que podría llegar a ocurrir por el mecanismo de acción de las drogas. La verdad, personalmente, te digo, no he tenido muchas complicaciones con esto. En realidad, lo que más hay que, por lo menos yo he tenido problemas en los frágiles, es en la dosis de diuréticos si vienen con furosemida, además, ¿sí? Y sobre todo, en realidad, con furosemida, los que tienen fracción de eyección preservada, que en realidad Mm, uno sabe qué darle, porque la verdad es que como cardiólogo el desafío son los pacientes de insuficiencia cardíaca que tienen un buen ventrículo o ventrículo chiquito, un poquito hipertrófico y están con insuficiencia cardíaca. Uno les empieza a dar beta bloquear, les empieza a dar algo de inhibidores por si están hipertensos. Decís, bueno, para que no se internen o que no tengan tantos síntomas, le doy diurético, y realmente estas son las primeras drogas en donde efectivamente disminuyen la hospitalización, que es lo más grave en estos pacientes, porque todos sabemos que los más frágiles se hospitalizan y se complican. Entonces, lo que no perfecto. queremos en el frágil es que se hospitalice. Y estas fueron las primeras drogas demostradas que disminuyen la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Así que yo te diría, es más, hasta le diría, démosle DAPA y empecemos a sacar todo lo demás. Mm, excelente, excelente. Y acá hay otra pregunta que es para Olga, de la autora también Cecilia Volpe, que también un poco va orientado a lo que dijo Pablo respecto al envejecimiento y después también al deterioro cognitivo, ¿no? O sea, la doctora Cecilia dice, los GLP-1 y todos los beneficios mencionados cardiovasculares y demás, sumados a su efecto en la mitocondria, hace pensar en un beneficio en el proceso de envejecimiento, ¿no? En el proceso biológico, dice, del envejecimiento. Dice así, entonces, ¿las glifosinas podrían entonces reemplazar algunos de los demás fármacos utilizados? No sé bien a qué se refiere, si a qué otros fármacos utilizados, como, no sé, no sé si se refiere a los fármacos, digamos, de deterioro cognitivo o No, demencia, mejor dicho. me parece que esa última en realidad fue con respecto a lo que dije recién de, Mm. a ver, si yo tengo un paciente con función sistólica conservada, en donde no Ah, venía con glifosinas, yo sí posiblemente sacaría los diuréticos y le daría glifosina, porque tiene un efecto
diurético, un efecto diurético por la hiperglucemia que produce, hiperglucemia digo, glucosuria, perdón, que produce. No así en los que tienen función sistólica deteriorada, en donde si vienen con beta bloqueantes, inhibidores de los ARNI y de los mineralocorticoides, no, esos hay que dejarlo a todos. Pero función sistólica Perfecto. preservada, sí, si viene con diuréticos y le daría glifosinas y trataría de sacarle los diuréticos si es posible. Excelente. Y la última pregunta, porque no hay más. Sí, Cecilia acá dice muchísimas gracias. Sí, dice para evitar la polifarmacia. Entendiste perfectamente, Pablo, lo que quería decir Cecilia. Y por otro lado, sí, respecto, digamos, a esto que mencionaste, Pablo, del deterioro cognitivo de las demencias, que habría un beneficio, lo cual es lógico, pensando que en aquellas demencias que tienen un componente vascular, la protección, o digamos, digamos, tener en cuenta los factores de riesgo cardiovascular, los cardiovasculares generarían obviamente un beneficio tanto en lo que es la prevención de estos deterioros cognitivos o demencias y también incluso en lo que es el avance. Entonces, entiendo que lo que mencionaste sobre demencias tiene que ver, digamos, con la protección de los factores de riesgo cardiovascular en este tipo, digamos, de demencias vasculares o aquellas que tengan algún componente vascular. ¿Es así? Sí, sí, en principio sí. A ver, y el efecto, digamos, uno lo tiene sobre todo por protección vascular, en hipertensión, en disminución de la disfunción endotelial, ¿sí? Lo que pasa es que, a ver, cuando uno empieza a mirar los estudios, ya hay estudios en Alzheimer con glifosinas, ¿sí? Claro. O sea, ya están, y es más, bueno, ahora en el último congreso de la FAC hubo una charla de Martínez y hablando de estudios en cánceres con glifosinas. O sea, ya estamos en ese nivel porque, claro, como les dije anteriormente, tiene, y como nombró también Olga con los GLP-1, tienen acción mitocondrial y acción intracelular. Entonces, realmente estamos ante un campo que no sé en dónde va a terminar. La verdad es que no tengo duda que disminuyen la progresión del deterioro cognitivo mediado por eh, efectos vasculares, eso seguro. Ahora ya están yendo por el lado de Alzheimer, entonces ya estamos en otro campo, digamos. Claro, bueno, súper interesante. Bueno, no hay más preguntas, Gustavo, no sé si querés agregar algo, Olga. No, Por acá. totalmente de acuerdo con Pablo. Hay estudios también que van en curso de lo que serían los análogos de GLP-1 en deterioro cognitivo vascular y en demencia tipo Alzheimer. Obviamente sí, fisiopatológicamente, si uno controla los factores de riesgo, mejoras mejor el tema de la presión, controlas mejor la diabetes, manejas mejor el tema de los lípidos, uno esperaría un impacto a nivel de estas patologías, ¿no? Hay que ver qué sale en un futuro con los estudios, ¿no? Y recordar que todo esto son enfermedades que son fragilizantes. La diabetes es fragilizante, la insuficiencia renal crónica es una enfermedad que produce fragilidad, el ACV, o sea, todo genera fragilidad, genera deterioro funcional, entonces uno tiene que tener muy presente en brindarle el tratamiento óptimo, el tratamiento adecuado que requiere el paciente, ¿no? Ya después uno va haciendo una evaluación individualizada bueno, del contexto social, familiar, bueno, el tema funcional, ¿no? Pero tener en cuenta que hay que brindarle al paciente el tratamiento óptimo, el tratamiento que corresponde. Perfecto. Gracias, Yo, Olga. Silvia, Y sí, solamente quiero agradecerles a Olga y a Pablo su participación y bueno, y desde ya desear que las investigaciones progresen, evolucionen y nos traigan buenos resultados y un buen pronóstico para el futuro con estas nuevas drogas. Muchas gracias. sí. Bueno, gracias por la invitación de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente. La Y invitación, Yamila. no, por favor, muchísimas gracias. Muy claros los dos. Así que bueno, Bueno, los gracias. despedimos. Ok, buenas Y damos noches. por finalizada esta segunda reunión de la Sociedad de Pediatría y Gerontología. Adiós.